Yo creo que vamos a ir dando inicio a esta conversación, también para honrar un poco el tiempo y que nos rinda el espacio. Bueno, ahí justo ya creo que ya se está viendo. Primero me presento, mi nombre es León Hernández, soy gerente de producto en Acredita y el día de hoy tenemos una conversación bien importante. En el panorama educativo de los últimos años y en el que se viene, estamos en este momento en un avance tecnológico muy importante que está redefiniendo la forma en que se imparte el conocimiento y también en la forma en la que se reconoce. Una de estas innovaciones más importantes son las credenciales digitales y la inteligencia artificial. Hoy nos vamos a concentrar en este último tema de la inteligencia artificial, que cada vez está sofisticándose más y cuya adopción está abriendo nuevas capacidades. Cada vez está pudiendo personalizar más el aprendizaje, automatizar ciertas tareas y proporcionar también información que es muy valiosa en el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Entonces es un tema bien apasionante que es del que vamos a conversar en este momento. Y nos acompaña Pablo Lob y Luis Lastra. Les voy a dar la palabra para que se presenten ellos, cada uno de ellos, e iniciamos la conversación. Entonces, si querés, Pablo, contanos un poquito más de ti. Bueno, muchas gracias. Gracias, León. Gracias a toda la audiencia por sumarse a esta charla. Para mí es un placer compartir panel con Luis, con León. Creo que hemos estado conversando en las instancias previas. Va a ser algo muy interesante de lo que vamos a conversar hoy. Yo soy Pablo León, soy el CEO de Tíbenos, una empresa americana que desarrolla soluciones tecnológicas para instituciones educativas, hoy con presencia en 23 países, Latinoamérica e Iberoamérica, y con una amplia proyección para todo lo que es Norteamérica y también, bueno, gran parte de lo que es Europa, que también nos queda ahí por seguir creciendo. Así que muy contento de estar acá, esperemos poder estar a la altura de la audiencia y contarles un poco que estamos trabajando desde Tíbenos puntualmente y cómo ayudamos desde Tíbenos a todas las instituciones educativas a digitalizar y a transformar sus procesos, incorporando la IA e incorporando tecnologías para tomar decisiones. Así que un placer, muchas gracias a todos. Mil gracias, Pablo. Ahora tú, Luis, por favor, cuéntanos un poquito más de ti. Hola, un gusto estar acá. Agradecido, obviamente, de compartir con ustedes, contigo, León, con María, que también la acredita, sin duda, nos han hecho esta invitación junto con Pablo, y agradecer a cada una de las personas que se encuentran hoy día con nosotros para poder conversar de este tema tan interesante. Para no redundar mucho en el concepto de quién es Luis Lastra, porque ahí pueden llegar directamente con LinkedIn. Me dedico desde hace más de 20 años a la tecnología educativa, apoyando a distintas instituciones educacionales a través de Iberoamérica, tanto en conceptos de mentoría, asesoría, capacitación docente y docencia en sí. Entonces, hay harto entretenido que conversar con relación a esto, en virtud de las experiencias que he podido tener con instituciones tanto aquí de Chile como, reitero, con instituciones españolas, con mexicanas, peruanas, etcétera. Entonces hay mucho que revisar de todo este contexto iberoamericano para poder llevar adelante, que sin duda con Pablo ahí haremos nuestro mejor esfuerzo para llevar a súper buen puerto esta conversación. Así que muy agradecido. No, muy agradecidos nosotros por tenerte aquí, Luis. El que está manejando la presentación, si quiere, podemos pasar a la siguiente diapositiva para que iniciemos la charla. A todos los invitados les recordamos que se queden hasta el final, que al final todos los que, digamos, participen de este espacio hasta el final, pues van a recibir una credencial digital que les certifica la asistencia a este Meet. Entonces, pues la invitación es a esa. La otra invitación es a que hagan las preguntas, las pueden dejar en el chat o las pueden dejar en el formulario, pues, de preguntas que tiene la plataforma, y al final vamos a estar respondiendo algunas preguntas. Entonces, muy invitados a participar. Bueno, entonces, si quieren, vamos iniciando. La primera pregunta de esta charla
que me gustaría pues iniciar con la perspectiva de ambos, es ¿ustedes cómo consideran que la inteligencia artificial está representando una transformación evolutiva o si creen que esta disrupción es revolucionaria? Es decir, ¿es algo como gradual o creen que esto realmente está partiendo en dos todo lo que tiene que ver con la educación? ¿Y por qué creen que es eso? Entonces, si quieren, empecemos, no sé, Pablo o quién quiere iniciar. Sí, buenísimo. Gracias, León. A mí me gustaría resaltar 3 puntos importantes sobre este concepto. Primero, que sin duda está generando disrupción y cierta revolución, ¿no? En todo lo que son los procesos de aprendizaje, pero voy a resaltar 3 que creo que son los que considero más importantes o los que venimos trabajando en Tibenos con nuestros clientes y son los que vemos bien a menudo en cada charla que tenemos. El primero es la disrupción en la escalabilidad del modelo educativo. Y esto es, la inteligencia artificial está rompiendo, de alguna manera, el paradigma convencional que era de uno a muchos, ese paradigma convencional de la institución, y ahora es posible escalar experiencias educativas personalizadas a miles de estudiantes simultáneamente, a través de la tecnología y a través de la inteligencia artificial, sin depender exclusivamente del recurso humano. Entonces, si bien es interesante siempre el acompañamiento de los tutores y de los profesores, siempre lo decimos y también nos acompañamos en nuestros procesos, esto obliga a las instituciones a repensar la estructura operativa, roles docentes y la oferta académica también para ser más competitiva y para ser más apetecible para la población de estudiantes. Ese como primer punto. Como segundo punto, la disrupción en la toma de decisiones de la institución. Gracias a la inteligencia artificial, la gestión educativa puede pasar de ser intuitiva, digamos, a ser verdaderamente data-driven, lo que llamamos nosotros empezar a tomar decisiones ya basadas en datos. Las decisiones sobre retención, inversión en programas e incluso el rediseño curricular ahora pueden basarse en modelos predictivos en las distintas etapas del ciclo de vida del estudiante dentro de la institución. Esto de alguna manera redefine completamente los procesos críticos, ¿no? Dentro de lo que es el planeamiento estratégico de la institución, ¿sí? Y el tercer punto que considero también importante es la disrupción del concepto de contenido estático. Esto que los tutores y los que generaban en su momento contenido, los que generan el contenido educativo dentro de las instituciones, digamos, la inteligencia artificial viene a desafiarlos de alguna manera, viene a desafiar esa lógica del contenido estandarizado. Hoy se puede generar material educativo dinámico, adaptado al nivel de estudio, al estilo de aprendizaje del estudiante, incluso relacionado al interés de cada estudiante. Esto impacta directamente en el modelo de negocio, exigiendo quizás plataformas más flexibles, licencias de uso por consumo y una nueva forma de monetizar el conocimiento. Entonces, ahí es donde nosotros no tan solo cambia el modelo, el concepto estático del contenido, sino impacta también en el modelo institucional de la institución. Y también nos obliga a las compañías que somos partners tecnológicos de instituciones educativas a repensar la estrategia de negocio para acompañar a las instituciones en todo ese proceso, ¿no? Eso es un trabajo que permanentemente hacemos desde Tibenos con todos los clientes para estar más cerca en este cambio que impacta en todo el proceso, ¿no? Y en todo el proceso de transformación que deben vivir las instituciones en este contexto. Genial. Luis, si quieres contarnos tu perspectiva respecto a esta disyuntiva, si esto es una transformación evolutiva, como lo hemos venido viendo, o es una disrupción revolucionaria. Ambas emparejan conjuntos. ¿Por qué? A ver, aquí hay un tema no menor, que es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo
en el concepto de lo que es la tecnología dentro del proceso formativo y también la tecnología dentro de los procesos administrativos de cada institución educativa. Y aquí voy con esto. Llevamos casi décadas enseñando a nuestras y nuestros docentes el cómo presionar botones para utilizar herramientas. Ya le pasamos un taladro y le decimos, mira, tú presionas este botón y el taladro empieza a girar y tú puedes hacer un hoyito, puedes hacer un agujero. Pero no le estamos diciendo cómo realmente lo utilizamos desde un punto de vista metodológico. Entonces, si tenemos este caso que hasta el día de hoy en muchas instituciones todavía se ve que estamos enseñando muchas herramientas nuevas, que algunas veces se le llama tecnología, ¿cierto?, emergente o tecnología disruptiva, etcétera, y nos encontramos con que los profesores, las profesoras también se han encontrado con una avalancha de herramientas, más ahora en esta era donde tenemos el concepto de la inteligencia artificial ya desde un punto de vista de la praxis misma docente. O sea, si bien la inteligencia artificial se viene trabajando desde los años 40, 50, es interesante ver cómo estos últimos 2, 3 años ha tenido una explosión literalmente maravillosa. Y aquí viene la disrupción total. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de que hay instituciones que están prohibiendo el uso, hay instituciones que lo están masificando, que están apoyando al uso de la tecnología, pero nos quedamos en el uso. Y ahí está la gran diferencia. El uso de la tecnología versus la integración de la tecnología. El uso es esto que te digo yo, saber apretar botones y llevarlo al aula porque es interesante, es bonito, capaz que sea lúdico. Pero también tenemos el concepto de integración que va ligada técnicamente con la parte metodológica. Y ahí es donde entra la disrupción de la inteligencia artificial. Porque estamos técnicamente en la sociedad del conocimiento y seguimos siendo solamente productores. Entonces, ahí viene un gran dilema, casi un dilema dicotómico que vamos a abordar sin duda, este conversatorio, que habla y versa sobre cómo las instituciones en este momento tienen que cambiar, evolucionar, o lisa y llanamente empezar a decaer. Pero todo eso lo dejamos para más adelante. Genial, está súper interesante esa perspectiva. Me gustaría continuar contigo, Luis. Desde esta experiencia que tú tienes trabajando con varias universidades, ¿cuáles crees que son como los principales mitos o los temores que hay sobre la implementación de la inteligencia artificial? Ahorita hablaste un poco de que hay algunas perspectivas de prohibición. Entonces, ¿cuáles son esos mitos o temores? ¿Y qué tan fundamentados están? O sea, ¿son de pronto más infundados o realmente hay alguna fundamentación? ¿Cómo lo ves? Es que aquí hay varios conceptos interesantes y uno de los que más se escucha usualmente en las instituciones que no están acostumbradas al cambio, que tratan de defender como sea la estructura que llevan hace mucho tiempo, es el concepto del miedo a la trampa por parte del estudiante. Y aquí viene el miedo más grande de la implementación que se ha tenido desde que comenzó el uso de los LLM, ¿cierto? Los modelos de lenguaje largo, cosas como GPT, Gemini, etcétera, etcétera, etcétera. Es sumamente interesante verlo. ¿Por qué? Porque si el estudiante quiere hacer lo que llamamos trampa, quiere copiar, quiere falsear, quiere hacer algo, lo va a hacer de cualquier forma. No le echemos la culpa a la inteligencia artificial. Claro, es más fácil, es más rápido posiblemente, pero de los años 80, 90, que ya habían las llamadas chuletas en algunos países, los torpedos en otros, digitales, análogos, etc. Entonces, lo que más me encuentro es con el miedo primero a un cambio que requerimos hace tiempo, que es el cambio en lo que es el concepto de la evaluación. Entonces, si juntamos el que tenemos el miedo a que el estudiante haga trampa y juntamos el miedo a que yo no quiero cambiar la educación, y no quiero cambiar específicamente la evaluación, tenemos un problema sumamente grande. ¿Por qué? Porque mientras sigamos evaluando, como hemos estado evaluando los últimos 20, 30 años, ya no podemos pelear contra la IA en ese sentido. Entonces, claro, todo decanta en que están haciendo trampa. Entonces, ese es uno de los mitos más grandes que yo he escuchado, porque también se escucha mucho el que nos va a reemplazar, el que esto va a evitar el pensamiento crítico en las y los estudiantes. Pero la verdad es que todos esos
como se dijo con la calculadora, como se dijo con Internet, como se dijo con tantas otras cosas, la verdad es que los fundamentos son muy débiles y es cosa de soplar un poquito y se caen. Entonces, mientras, reitero, si nosotros seguimos evaluando con una prueba de alternativas, donde la alternativa más larga es la correcta, que es un clásico. Cuando una persona diseña alternativas para hacer una pregunta, usualmente un gran porcentaje de las veces la más larga es la correcta. Y no necesito utilizar inteligencia artificial para saber eso. Entonces, al final, ¿estamos haciendo trampa o estamos evaluando un conocimiento? Ahora, hay distintas maneras de evaluar y la pandemia debió habernos ayudado a comprender eso. ¿Por qué? Porque es totalmente distinto el cómo tuvimos que evaluar en esa instancia de docencia remota de emergencia, como dice el doctor Cabero, como dice el doctor Cobo, versus cómo lo estamos volviendo a hacer ahora. Volvemos a tener los mismos miedos contra una tecnología nueva. Y el tema no es tenerle miedo a la tecnología, es el miedo al cambio. Y el escudo ahora es la inteligencia artificial. Entonces, creo que por ahí lo puedo dejar con relación a esos mitos, porque los otros mitos de que nos va a reemplazar, podemos decir que puede faltar mucho tiempo para que pase eso, podemos decir que nunca va a pasar. No hay una forma específica de decir esto va a pasar y decirlo fijo. O sea, ni Nostradamus se atrevió a tanto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Totalmente de acuerdo. Y creo que lo importante también de este tipo de espacios es eso, es un poco quitar estos miedos y un poco impulsar a todos los que están acá oyendo y los que van a escuchar esta conversación más adelante a que exploremos estas nuevas herramientas. Sin duda. Pablo, me gustaría que nos contaras un poco desde tu perspectiva como CEO de Tibenos, que pues se especializa en soluciones tecnológicas avanzadas. ¿Qué disrupción crees tú que está causando la inteligencia artificial en los modelos de negocio educativos tradicionales? Entremos un poco más al modelo de negocio. ¿Crees que hay también un espacio de trabajo y de disrupción? Sí, es interesante. Yo creo que impacta no solo el modelo de negocio, sino también a lo que son los procesos críticos, ¿no?, de las instituciones. Esto para lograr quizás una mejor experiencia en el estudiante, y eso claramente va a impactar en los indicadores o los KPI estratégicos de las instituciones, y ahí vamos a poder ir viendo cuestiones más relacionadas al negocio. Pero yo creo que el primer desafío está... hoy, por ejemplo, las universidades podrían complementar esos modelos tradicionales de evaluación por sistemas automatizados que utilicen IA para clarificar y dar feedback personalizado al estudiante en tiempo real. Cuando hablamos de esto es de rediseñar el proceso crítico, por ejemplo, de evaluación continua del estudiante con IA generativa. Esto tiene un impacto muy alto en el negocio de la institución. Esto permite adaptar el contenido y el nivel de dificultad a cada estudiante, mejorar también el autoconocimiento y acelerar el proceso de aprendizaje. Se me ocurren otros puntos, pero creo que el incorporar analítica predictiva para la gestión académica y tutorial, esto de implementar modelos de machine learning que puedan ir analizando el comportamiento de los estudiantes en tiempo real para medir la participación, el rendimiento, la interacción con las plataformas, poder identificar en tiempo real los riesgos de deserción o bajo desempeño del estudiante, y así los tutores pueden actuar de forma preventiva, ofreciendo apoyo específico en el momento justo, en cada etapa del ciclo de vida. Esto también impacta en la experiencia del estudiante y por ende impacta en el negocio. Digo, cómo a través de optimizar o apuntar a los procesos críticos, cómo generamos un impacto positivo en los procesos de negocio de la institución, ¿no? Y esto también, por último, esto de reconfigurar, como lo llamamos nosotros, la planificación curricular en función a los datos del mercado para entender esas brechas que existen en el aprendizaje, ¿no? Usar modelos de IA para que crucen información con el desempeño estudiantil y con datos del mercado laboral, competencias requeridas, tendencias emergentes, datos que están muy accesibles, están en plataformas como LinkedIn o como otras plataformas más,
para rediseñar planes de estudio, utilizar esa información que está, que son las competencias que el mercado pide, y cómo rediseñar internamente planes de estudio más dinámicos y modulares, más personalizados. Esto mejora la empleabilidad y claramente una mayor relevancia en el contenido. Esto sin duda mejora la experiencia del estudiante en estos tiempos actuales y sin duda impacta en lo que nosotros siempre medimos, que es el engagement, ¿no? El engagement, que es cómo el estudiante se relaciona con la institución para permanecer, y permanecer claramente impacta en lo que son los procesos de negocio, en los indicadores de negocio. Así que yo me pararía desde ese lado, León. Creo que el desafío de las instituciones está en trabajar internamente en cómo rediseñar y cómo reconfigurar los procesos críticos, incorporando tecnologías o incorporando planes de estudios más adaptados a las necesidades de las nuevas generaciones para poder seguir impactando positivamente en lo que son los procesos de negocio. Maravilloso. Creo que algo que mencionaste de la permanencia es bien importante. O sea, también, aparte de que claramente mejora el modelo de negocio, es un imperativo ético de las instituciones. Y con los cambios más rápidos del mercado, pues bien importante ese meter la inteligencia artificial en el éxito estudiantil. Totalmente de acuerdo. Sí. Luis, ahorita pues nos estamos hablando un poco de como los miedos que de pronto son muy fundados, pero ahorita tú que has trabajado en la integración de diversas tecnologías en múltiples universidades, de pronto, ¿cuáles son esos errores más comunes que has visto cuando se intenta adoptar inteligencia artificial en el sector educativo? Como para también desde tu experiencia mencionar de pronto sí qué errores se han cometido. Ya, aquí me voy a evocar netamente a la parte de la relación docente-estudiante, estudiante-docente-institución, porque claramente Pablo está trabajando toda la otra parte más dura del concepto y que sin duda es sumamente importante y tiene total relevancia. Aquí viene el tema del docente. Mira, y creo que Gina lo dice aquí en el chat y dice, muchos docentes saben lo que tienen que hacer, pero no saben cómo. Y ahí viene el tema radical. O sea, claro, tenemos instituciones educacionales, sea universidad, sea instituto, donde muchos docentes son profesionales de un área específica y que no han tenido una formación en pedagogía, andragogía, eutagogía, llámala como le quieras llamar. Entonces, ¿qué pasa? La institución necesita entregarle las herramientas al docente para poder llevar adelante estos cambios. Pero hay varios temas aquí. Por ejemplo, Kirkpatrick estaría súper desalentado con nosotros porque no hacemos seguimiento de las cosas que les enseñamos. Les enseñamos, claro, oye, no, tú tienes que, hoy día vas a participar de un taller de 2 horas de cómo hacer presentaciones maravillosas. El profesor participa. Posiblemente no le vea tanto sentido, oye, ¿y qué me va a servir esto? Pero es parte del currículo que tiene que seguir adelante lo que es la formación docente institucional. Pero después de eso, ¿qué seguimiento hay? Él o la profesora realmente lo está utilizando, realmente hizo impacto esa capacitación, o estamos haciendo capacitación solamente para cumplir con estatutos o con indicadores, que es un tema ahí que es súper importante también. O sea, todo esto parte de lo que es la formación docente, y no solo de la formación docente desde el punto de vista de la institución cuando ya están trabajando, sino cuando estamos formando a los profesores, incluso profesores de colegio. Ya tenemos que estarle formando hace tiempo. Tenemos que tomar un DeLorean y volver como 10 años atrás y volver a empezar a enseñarles el concepto real de la integración. Y reitero, voy a ser súper majadero durante todo este rato con esto, pero es el concepto de la integración didáctica, tecnología en procesos multimodales. Ese es el concepto. Entonces, en muchas de estas partes vemos unas formaciones maravillosas. Hay instituciones, no voy a dar nombres, pero hay instituciones que me ha tocado visitar últimamente, que tienen un programa maravilloso y que los profesores funcionan fantástico, pero es un porcentaje así de instituciones donde realmente está el concepto de mentoría. Si estamos trabajando con IA, queremos que el profesor le pueda sacar el provecho, que el alumno, el estudiante le pueda sacar provecho, no solo necesitamos capacitar, necesitamos hacer una mentoría, necesitamos hacer un seguimiento. Tener, por ejemplo, y aquí voy a hablar un poquito de esto de tener, por ejemplo, unas horas de oficina virtual.
donde los profesores puedan conectarse a hacer sus preguntas, donde nosotros también le enviemos correo a los profesores y le digamos, profe, ¿cómo va con esto? ¿Lo puedo implementar? Y que los profesores tengan la confianza de decir, ¿sabes qué? No, porque también no tengo tiempo, que es un factor, y aquí yo soy súper romántico con este tema desde el punto de vista de la pasión por la educación, y voy a ser muy poco políticamente correcto con lo que voy a decir, pero muchas veces el docente queda con súper poco tiempo con el fin de cumplir con un currículum. Entonces, ahí viene todo este concepto, primero, estructural. La institución educacional tributa a quién? Tributa a su proyecto educativo, ¿cierto? A su modelo de negocios, y también tributa al concepto educativo. Pero sobre ellos también hay entes reguladores. Entonces, al final, ¿cómo pretendemos armar todo esto de tener un concepto de trabajo mancomunado donde el docente comprende realmente por qué lo está haciendo y por qué el proyecto educativo de la institución requiere que se capaciten ciertas cosas, y cómo la institución aborda el concepto de la inteligencia artificial para con sus estudiantes? ¿Hay un decálogo? ¿Hay decretos que hablen de eso? ¿O simplemente la institución dice, yo no voy a ver que pase lo que tenga que pasar con esto porque no me quiero hacer cargo? Entonces, esas son las cosas que uno va viendo con este tema y que también tiene que ir trabajando. Y, por ejemplo, ahora estoy trabajando con la Universidad de Panamá, haciendo una mentorización de docentes, donde estamos trabajando con proyectos específicos que después se apliquen y se midan. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque esta universidad está tomando, una de las que está tomando cartas en el asunto, está tomando el concepto para llevarlo adelante y aplicarlo con sus docentes, y que esto se aplique después en clases, que no sea solamente algo pasajero. Oye, sorry si me emociono, pero es que esta cuestión me encanta. ¿Sí? No. Es que es un tema bien clave y creo que fue muy importante todo lo que dijiste y mucho de este tema de empezar con los docentes y empezar ya. O sea, es el imperativo más importante. Pablo, últimamente, pues muchas universidades la IA la están experimentando alrededor de la personalización del aprendizaje. Creo que es como de pronto uno de los paradigmas como más importantes de la IA, sabiendo que hay otros, como los hemos mencionado, en otras partes o aristas o capas de la educación. Pero respecto a la personalización del aprendizaje, ¿cómo deberían evolucionar los procesos críticos de cada institución para lograr realmente experiencias más adaptativas y más efectivas para cada estudiante? Es buena la pregunta y está relacionada a lo que comentaba en la respuesta anterior. Creo que cuando hablamos de rediseñar el proceso de evaluación continua con IA, hablamos de complementar el modelo tradicional de evaluación por sistemas más automatizados que utilicen la inteligencia artificial, digamos, para poder generar este contenido y a la vez este feedback más personalizado y en tiempo real. Eso es lo que muchas veces de alguna manera hablamos de romper un poco ese paradigma tradicional y de empezar a utilizar la tecnología para poder generar experiencias más personalizadas para el estudiante. Eso sin duda incrementa los niveles de engagement y hace que el estudiante permanezca en su recorrido académico. También creo que incorporar, algo que hablábamos recién, incorporar el data-driven como una cultura dentro de las instituciones. Cuando hablamos del data-driven es esto de tomar decisiones basadas en datos. Hoy las instituciones toman decisiones con el 20% de los datos que tienen disponibles. Por el solo hecho de no contar con una mínima arquitectura de datos que permita poder integrar todas las fuentes de datos, armar un hub de datos para construir información más asertiva en cada etapa del ciclo del estudiante, incorporando modelos de machine learning, incorporando modelos predictivos que puedan analizar el comportamiento del estudiante en cada etapa del ciclo de vida, y midiendo niveles de participación, rendimiento, interacción con ciertas plataformas. Para esto que hablábamos recién, León, para poder predecir o para poder identificar el riesgo de deserción del estudiante y poder, o en ventanas más cortas de tiempo, poder identificar el riesgo de abandono de la materia que está cursando el estudiante actualmente. Creo que
el poder de los datos para tomar decisiones hoy es fundamental y creo que ahí hay un gran desafío. Todas las instituciones, por lo menos con las que a mí me ha tocado interactuar en distintos proyectos, están yendo hacia ese esquema y se encuentran con esto que comentaba recién, con esto de que el 80% de las decisiones la toman con el 20% de los datos disponibles. Entonces, empezás a encontrar ese pareto para empezar a resolver esa problemática. Y también mencionábamos, recién yendo a ese punto, esto de reconfigurar de alguna manera la planificación curricular, ¿no? En función a datos del mercado, a datos del aprendizaje del estudiante, entender cuáles son esos skills que está pidiendo el mercado laboral para ver cómo para dos cosas puntualmente, entender cuál es el gap que tenemos como institución respecto a lo que el mercado pide en base a nuestro plan académico o en nuestra currícula, digamos. Y segundo, entender cuáles son esos skills que los estudiantes necesitan desarrollar dentro del proceso académico para poder mejorar la inserción laboral. Ese es un gran desafío que hoy también los datos están disponibles siempre, hay que ir a buscarlos, analizarlos y para eso se necesita incorporar a los procesos de toma de decisiones ciertas quizás habilidades o ciertos perfiles que antes no se incorporaban para poder construir este tipo de información y poder ser asertivos, ¿no? en la toma de decisiones. Creo que ahí está el desafío, me inclino que va por ahí. Clave, importante eso que mencionas de la data, pues es finalmente como la base de cualquier proceso de inteligencia artificial y personalización. Incluso yo tengo ahí como algo también por aportar respecto a lo que el futuro de la personalización de la educación va a implicar también para la evolución del reconocimiento, porque cada que se generen caminos mucho más personalizados de aprendizaje, pues se va a requerir también una credencialización más granular y más adaptativa. Sin duda. Vamos a necesitar también como que esa personalización se afiance en reconocimientos que el estudiante pueda ir acumulando y pueda entender, pueda comprender, pueda, digamos, como que saber un panorama incluso de ese feedback que ya ha ido teniendo en el pasado. Y pues eso sumado a la tendencia de la contratación basada en habilidades, que el mercado ya está cada vez más contratando por habilidades, por competencias. Totalmente. Pues digamos que incluso le da más impulso a esa necesidad de que el reconocimiento sea constante, sea evolutivo, sea continuo y pues finalmente eso se va a traducir en mejor comprensión como una mejor fluidez del conocimiento hacia el mercado, del mercado hacia el mundo académico. Entonces creo que hay una oportunidad también de engranar diferentes tecnologías educativas y obviamente solo estoy hablando de este par porque pues en los LMS también habrá un montón de otras cosas por hacer, en la experiencia de adquisición del estudiante, etc. Yo ahí sumo algo más nomás porque León me lo traes a colación y digo, el desafío para las instituciones educativas, primero en impactar en los procesos críticos como lo hablábamos recién, pero segundo en sus propias verticales, como por ejemplo la extensión y la vinculación, la extensión universitaria, la que hace que el estudiante se pueda vincular con un mercado laboral. Creo que ahí ese proceso también se ve desafiado en este contexto, porque salir a relacionarte de alguna manera distinta y entender que las instituciones están necesitando, y cuando digo instituciones hablo del mundo empresarial, están necesitando habilidades mucho más específicas hoy. No es tanto, o sea, el tema, la búsqueda laboral no es como antes. Hoy se buscan habilidades muy precisas, muy específicas, y por eso lo vemos en LinkedIn cuando piden específicamente determinadas habilidades o determinadas cuestiones en los perfiles, son como muy específicos, con lo cual ahí creo que hay un doble desafío también para las instituciones en no solamente cómo trabajar internamente en términos de procesos, sino en encontrar oportunidades también para relacionarse con el medio, ¿no? Y
y seguir pudiendo darle al mundo empresarial recursos verdaderamente calificados en términos de habilidades y conocimientos. Sí, genial. Luis, seguimos contigo hablando de implementación. Tú que has estado en esos procesos de implementación, las universidades normalmente tienen procesos que son muy establecidos y todos conocemos que hay cierta resistencia al cambio. Ahora no hablemos de pronto qué errores se pueden cometer o se han venido cometiendo, hablemos un poco es más bien de qué estrategias se han llegado a implementar para facilitar la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, como cuáles son esas estrategias de pronto que tú has identificado en múltiples implementaciones que suavizan un poco esa resistencia al cambio. Ya, fantástico, porque aquí hay que mancomunar dos cosas súper importantes. Lo que acaba de hablar Pablo, que es sumamente importante. O sea, tenemos muchas instituciones con datos, con muchos datos. Están llenos de datos, pero no los ocupan. Entonces, o sea, datos por aquí, datos por allá. No, mira, tanto por... Ya, pero ¿qué haces con los datos? ¿Qué haces con ese dato duro que tienes? Y ahí está lo que se ha hecho que sirve. Y que primero toma el contexto de lo que es la data misma que se está trabajando desde el punto de vista institucional, para poder identificar brechas, no solamente en los estudiantes, sino que en los docentes. Porque volvemos a hablar de lo mismo. Siempre echamos la culpa o al estudiante o al docente. Oye, si aquí no hay que echarle la culpa a nadie, esto es un sistema. Y el sistema es el que tiene que funcionar. Entonces, si tenemos instituciones, en este caso, que no trabajan con sus datos, que solamente los tienen para mostrarlos, nos falta también la otra parte y quedamos cojos. Entonces, la parte buena viene cuando la institución, y que son las cosas que me ha tocado ver, la institución tiene súper claro que sus datos le sirven para tomar decisiones. Y para tomar decisiones en pos de la mejora del proceso formativo de sus estudiantes. Y que eso termina decantando en todo el concepto de mejorar sus indicadores, de mantener los indicadores, de, no sé, la tasa de retención oportuna, que la tasa de deserción baja, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando se empiezan a preocupar del sistema completo, disculpa, todo cambia. Porque es distinto a que yo me preocupe solamente de una parte. Me preocupo de una sola parte y dejo dos partes que están descuidadas. Entonces, ¿qué otra cosa veo con relación a esto? Es el tema de que si yo tengo súper claro cuál es mi contexto, quiénes son mis estudiantes, los conozco de inicio, tengo un perfil de ingreso, porque todos tenemos un perfil de ingreso, por algo existen las carreras y la parte curricular, pero tengo un perfil de ingreso de mis estudiantes, sé quiénes son, sé qué debilidades traen, sé qué fortalezas tienen, y después de eso, ¿qué pasa? Se toma eso y se empieza a trabajar con los docentes. ¿Y qué se empieza a trabajar con los docentes? Se les dice, mira, con esta herramienta que nosotros te entregamos, que es un lindo bot, porque todavía no alcanzan a ser agentes, pero es un bot, ¿cierto? Un lindo chatbot, tú puedes trabajar con los estudiantes para poder, mientras tú no estés como docente, está el chatbot respondiendo las preguntas para nivelar el curso. Y oye, no miremos en menos el concepto de un chatbot. Todos conocemos el chatbot que te responde, que te hace aquí, te hace allá, pero cuando está bien entrenado, con data de fondo, con un propósito, con una misión, con una visión y con un contexto educativo, oye, es una herramienta sumamente poderosa. Y eso es un ejemplo sumamente pequeño, porque esto lo hablamos en multimodal, no solo en lo presencial, sino que también en lo online. Los estudiantes online, cuando recién empezaron a salir, cuando recién GPT permitió hacer sus GPTs personalizados, cuando recién herramientas como, se me olvidó la herramienta, pero cuando pudiste hacer chatbots desde un punto de vista ya más autónomos, o sea, empezó a cambiar el sentido de la educación online. O sea, el docente ya no tenía que estar todo el día pendiente de los chicos, y no significa que eso sea malo en ningún caso, no, pero para eso está la inteligencia artificial, y te fijas que ahí aporta a todo el sistema. Aporta al sistema desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del docente, y eso te conlleva ¿a qué? A mantener actualizado el perfil docente. Y cuando tú tienes actualizado tu perfil docente, significa que tu docente está bien capacitado, que sabe cómo trabajar con estas herramientas, que no es que, oye, los alumnos le pueden preguntar a GPT, le pueden preguntar a Gemini. No, tú puedes construir un recurso sumamente valioso en 5 minutos y que hasta puede hacer un juego. Oye, pero es que yo no sé programar. No importa, mira, yo te lo demuestro, te enseño cómo hacerlo y aparte te doy un ejemplo de cómo tú lo trabajas en tu clase. Y esas
son las experiencias dentro de, obviamente, una ramificación mucho más grande que han servido para poder integrar esto sin el miedo. Y lo otro, que no puedo dejar de decirlo, esta misma data de la evaluación que vas teniendo, del seguimiento que vas haciendo del estudiante, lo siguen haciendo con el docente, pero también cambian la forma en la que evalúas. Si eso es crítico y nos cuesta tanto entenderlo. Si no cambiamos la forma de evaluar, las instituciones van a quedar reducidas a un par, 2 o 3 en un tiempo más, a nivel mundial. Y puede ser súper apocalíptico. Pregúntenle a Kai-Fu Lee, a Chen Qiufan, expertos chinos de esto, desde el concepto de lo que es la inteligencia artificial aplicada y también dentro de la narrativa ficticia. Pero ahí donde cobra fuerza algo, con esto termino esta idea, cobra fuerza algo que las instituciones, y que también lo dijo Pablo, y que lo secundo totalmente, el hecho de que una carrera ya no puede durar 6, 7, 8, 9, 10 años. Y también lo dijo Viviana en el chat. O sea, estamos hablando de que todo el concepto de micro, oye, si ya tenemos un tema de que vamos a un buffet y vamos a un restaurante y podemos elegir de esto, porque yo lo que quiero hacer es tal cosa, vamos a ir llegando a esto. Y ahí donde toda esta tecnología, que ya posteriori vamos a conversar de eso, de trabajar con credenciales digitales, blockchain, etcétera, microcredenciales, va a tomar un poder sumamente grande. Y si no nos vamos adaptando, y doy un ejemplo, me salté la idea, pero doy un ejemplo. En una institución hice un proyecto gigantesco para trabajar todo lo que eran las microcredenciales, todas las certificaciones, unificación entre las carreras, los diplomados, etcétera. No lo ocuparon, porque pensaron que era una locura y que eso nunca iba a funcionar. Entonces, lo primero que tenemos que tener también es que los directivos de estas instituciones donde funciona todo esto, donde se ve el global de esto, son de mente abierta, son líderes pensadores y que creen en el cambio y se adaptan. Muy inspirador. Y creo que pues lo que dices de que la educación no puede durar 6, 8 años es súper clave, y sobre todo porque la educación va a durar toda la vida. Entonces ya lo que tenemos que hacer es solaparla cada vez más temprano con otros procesos educativos, que puede ser la industria, Totalmente que puede ser el voluntariado, que puede ser trabajar para el gobierno, que puede ser muchas cosas que te va sumando en la experiencia. Entonces sí, bien clave. Siguiendo con este tema, pues de ya la parte inspiradora, que creo que eso también mueve mucho el cambio, me gustaría, Pablo, que nos contaras qué casos prácticos de implementación de inteligencia artificial en instituciones educativas se han desarrollado desde Tibenos, que tú consideras que han generado un gran impacto. Es interesante la pregunta y cuesta enfocarse porque estamos trabajando en varios proyectos, pero puntualmente en dos que van a generar impacto porque están en un proceso beta, ya a punto de entrar en un proceso de testing para salir a producción rápida lo antes posible. Pero el primero tiene que ver en el proceso de admisión, ese primer proceso donde el estudiante tiene, no solamente tiene impacto en el proceso del estudiante por sí en ese mismo instante, sino también en el proceso de negocio. Y ahí empezamos a desarrollar algoritmos de IA que puedan predecir, que puedan dar la probabilidad de que ese lead o ese interesado se termine verdaderamente convirtiendo en estudiante, y cómo es la mejor forma o cuál es la mejor persona desde el punto de vista del asesor que lo puede acompañar en ese proceso. Y eso, ahí recopilamos datos del perfil, algo que comentaba Luis recién, del perfil del estudiante, del perfil del asesor, y vimos cómo podemos encontrar ahí un match para que ese asesor lo pueda acompañar al estudiante, a ese lead, de alguna manera, en ese proceso de admisión, durante todo ese proceso. Y una vez que se convierte en estudiante, trabajamos sobre ese nivel de engagement en la primera corte, ¿no? Entonces empezamos a ver cuáles son esas variables que al estudiante, cuando ya es estudiante, le incrementan ese nivel de relacionamiento con la institución, y ahí vemos cuál es el tutor, de acuerdo a ciertas características que lo tiene que abordar, de acuerdo a no solamente ciertas características del tutor, sino ciertas características de la materia, de la carrera, de la materia que esté cursando el estudiante en ese momento, de la carrera que esté para la que se haya inscrito y demás. Eso está en un proceso beta porque
permanentemente vamos recalibrando los datos, como vamos probando variables para que el algoritmo mejore ese nivel de asertividad, y está en un proceso beta porque está en testing en este momento. Y el segundo tiene que ver con asistentes de IA, ya yendo a la IA generativa, que trabajan en todo ese proceso de admisión también, y en todo el proceso de cuando ya el estudiante es un estudiante, donde lo implementamos para un call center propio que tenemos, donde lo estamos implementando para un call center propio, mejor dicho, porque también está en un proceso de beta, donde también ahí va a poder reconocer cuál es el mejor asesor para un determinado problema que tiene un estudiante y para poder resolvérselo de la manera más asertiva posible, yendo al área de servicios del estudiante y yendo al proceso comercial también, cuál es el mejor asesor que puede generar una conversión más rápida de ese lead a estudiante. Así que estamos trabajando con tecnología, la que más nos está dando resultado es la GPT 4.0, estamos probando algunas otras tecnologías también, y estamos probando lo que ya está en beta de la 4.5, que va a traer mucho que hablar. La verdad que está muy, muy interesante. Maravilloso. Creo que es muy clave eso también, visibilizar los casos de éxito, porque también es un gran movilizador. O sea, saber que esto se puede hacer, que esto no es algo solo del papel y solo de los webinars. Pues este avión ya lo tenemos que ir aterrizando, y para tener tiempo de las preguntas de las personas que he visto que han dejado varias, me voy a saltar algunas preguntas y les voy a hacer la última pregunta. De forma muy concreta, me gustaría que me dijeran si ustedes pudieran dar un consejo clave a las instituciones educativas que desean adoptar IA, a los que están acá y los que van a escuchar, ¿cuál sería ese consejo clave? De una forma muy sintética, muy sintetizada, muy breve. Empecemos contigo, Luis. ¿Qué consejo les darías? Acepten el cambio. Acepten el cambio. Si no queda otra. Si no aceptas el cambio, vas a quedar atrás y vas a empezar de a poco a desaparecer. El primer consejo y único consejo que les daría es: acepten el cambio. Nada más que eso. Eso conlleva todo lo demás que hemos conversado hoy día. Tanto lo que ha dicho Pablo como lo que hemos conversado contigo, León. O sea, si no aceptamos el cambio, si no nos adaptamos, vamos a perder. Y con esto termino. Es como cuando hablamos mucho de teoría, ¿cierto? Y falta la práctica. Y hay un dicho maravilloso que dice: cuando la teoría toma una ducha, termina ahogándose por falta de experiencia. Y es lo mismo que pasa en este momento con el concepto de la adaptación dentro de un cambio tecnológico tan grande que puede mejorar el mundo o hacer lo contrario. Ese sería preciso y conciso. Muy bueno, Luis. La verdad que ha sido bastante claro. Y para complementar a eso es, yendo un poquito más al proceso y a la visión sistémica, ¿no? A la estrategia de la compañía, de la institución, es enfoque estratégico. Partir del problema y no de la tecnología. La tecnología no es un problema, la IA no es el problema. Antes de evaluar soluciones, mi recomendación es que la institución tenga claro sobre cuáles son los desafíos críticos, sobre qué proceso necesitan trabajar, eso de retención, sobre el engagement, quieren mejorar la eficiencia operativa, y a partir de ahí buscar tecnologías que resuelvan ese problema, o un partner tecnológico. Nosotros siempre trabajamos desde Tiveno en este concepto. Nosotros no vendemos tecnología, nosotros te acompañamos en todo el proceso, porque todos los que formamos de alguna manera la compañía estuvimos en instituciones educativas y conocemos el problema y nos ha tocado resolverlo. Entonces, conocemos cómo resolverlo desde la tecnología. Entonces, ese es el primero. El segundo es evaluar la escalabilidad de integración. No todas las soluciones de IA se adaptan al ecosistema institucional, eso nos olvidemos. No es que venimos, implementamos un bot, apretamos un botón y todo funciona. Entonces, recomiendo ahí priorizar sobre qué plataformas pueden integrarse fácilmente con los sistemas que ya tienen existentes. Es decir, cuál es el stack tecnológico de la compañía. ¿Tienen un SIS? ¿Tienen un CRM? ¿Tienen un LMS? Bueno, ¿cuál es la mejor solución que se adapte rápidamente para generar resultados rápidos, ¿no? Y con este cierre siempre sugiero implementar pruebas con una solución específica en un proceso carrera
para medir el impacto de los indicadores clave, es decir, empezar con algo chiquito. No querramos implementar tecnología ni IA en procesos grandes, porque siempre se empieza hoy la tecnología nos permite escalar rápidamente. Entonces, seamos precisos en definir ese primer MVP, ese primer alcance, para poder ser eficiente. Y como siempre decimos, busquen empresas que conozcan de la problemática de las instituciones. Busquen partners tecnológicos para resolver problemas específicos en instituciones educativas. Nos ha tocado ser segundos contratados en alguna institución para resolver problemas que en una primera contratación por otras compañías no se han podido resolver. Busquen partners tecnológicos y empresas que conozcan del problema. Nosotros desde Tiveno siempre decimos, nosotros nos especializamos en educación y hemos verticalizado soluciones para la educación. Conocemos el sector y conocemos la problemática. Eso es muy importante. Perfecto. No, está muy interesante esto. Yo creo que igual ya vamos a pasar al espacio de preguntas. Le pido a los administradores si me pueden poner el último slide, porque nos vamos a extender 5 minuticos para tratar de responder las preguntas que tiene el público, pero para los que de pronto se tengan que ir en punto, nos gustaría invitarlos a que sigan a Tivenos, sigan a Luis, les escriban si tienen alguna inquietud respecto a la implementación de la inteligencia artificial, de su software, de sus sistemas. A nosotros también desde Acredita, que somos especialistas en credenciales digitales y blockchain, nos pueden escribir si también les interesa algo de esto. Entonces, ahí vamos a dejar el slide para que tomen nota de los contactos de Luis, de Pablo y de Acredita. Y pues vamos a proceder entonces a responder algunas preguntas rápidamente para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas. Entonces los invitamos a que se queden 5 minuticos más a todos los que están participando, que hay unas preguntas muy interesantes. Entonces voy con la primera. ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en la relación profesor-estudiante? No sé quién la quisiera responder. Adelante, Pablo, voy yo. Primero, un pequeño detalle. Solo un pequeño detalle. Mi correo es .cl, igual que el dominio de la página. Un pequeño detallito nomás, pero por si acaso alguien se quiere comunicar conmigo. Ya, con relación a la pregunta, con relación a la pregunta que nos dice Edgar, ¿qué impacto tiene la IA en la relación profesor-estudiante? Es una pregunta tan compleja desde el punto de vista del ecosistema mismo que se trabaja dentro de una relación entre el profesor y el estudiante, que me tengo que tomar de tu segunda pregunta que dice ¿qué riesgo existe para que los estudiantes se vuelvan dependientes de la IA para aprender? Y ahí viene un tema no menor. Hay muchas cosas que son adictivas. Tenemos los videojuegos, ¿cierto? Tenemos la televisión, tenemos las series, la lectura. O sea, todo en altas cantidades puede ser dañino para la salud de un proceso formativo. No obstante esto, la IA puede, como toda herramienta, si yo tengo un mazo y un cincel, yo puedo devastar una piedra bruta, ¿cierto? Como puedo destruir otra. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todo va a depender exclusivamente de la dirección que le dé la institución educacional en virtud de las capacidades del docente en cómo va a trabajar esa relación. Y ahí viene el tema sumamente importante. Porque si yo tengo la relación actual del profesor con el estudiante, que antes de la IA ya el profesor decía, estos chicos no leen, que estos chicos pasan todo el día en el celu, que estos chicos aquí, que estos chicos acá. Antes no pasaba eso. Y escucho a muchas personas decir en muchas instituciones, es que eso antes no pasaba. Es que antes ya no es antes, o sea, ahora ya no es antes. Ya hemos cambiado, la idiosincrasia cambió, la cultura ha cambiado, la forma de comunicarse ha cambiado. Entonces volvemos al concepto primigenio de todo esto, adaptabilidad. Y sí, ¿afecta la relación profesor-docente? Sí, la afecta, pero todo va a depender el cómo la afecte, dependiendo de cómo el docente y la institución delinee el cómo va a trabajar este concepto de inteligencia artificial integrada dentro del aula.
Creo que la siguiente pregunta se encadena mucho, pero la voy a hacer igual y me gustaría, Pablo, como que le sumara a a lo que acabo de responder Luis, porque creo que también la clave es adaptabilidad. Y es, ¿qué Totalmente. metodologías recomiendan para regular el uso de la IA en trabajos académicos? Muy orientado al tema de plagios. O sea, si la inteligencia artificial sustenta muy bien, analiza muy bien, la pregunta es cómo se van a detectar los plagios, cómo se va a regular la IA. Entonces, ¿cómo sumarías a la respuesta de Luis? Eh, a ver, lo mismo, pero en términos de procesos, ¿no? Recién hablábamos del docente, cómo se debe adaptar el docente para mejorar esa relación con los estudiantes a través de la IA, utilizar la IA como una herramienta. En este caso, los procesos de evaluación de la misma manera, cómo se adaptan esos procesos, incorporando IA para poder identificar o para poder detectar plagios. Hoy es poderosísimo lo que hoy puede hacer la inteligencia artificial y yo creo que el desafío de las instituciones es adaptar ese proceso utilizando la IA como un complemento más para poder identificar el plagio mucho más rápido que como se identificaba antes. Hay una oportunidad grandísima en ese proceso, como en tantos otros procesos dentro de las instituciones. Yo creo que es muy buena la pregunta porque hay una gran oportunidad y una brecha interesante para trabajar desde el punto de vista tecnológico. Genial. Esta pregunta me parece muy interesante porque se mete también ya en la parte como de laboral o productiva de la persona, del profesional. Jesús nos pregunta, ¿se podría confiar en un profesional que se formó con un volumen muy grande de inteligencia artificial? ¿Dónde está el límite de confianza? Entonces, el tema de confianza, que es bien importante en la sociedad. ¿Qué creen ustedes que se le puede responder a Jesús? No sé si Luis. Sí. A ver, aquí viene un tema también no menor, que lo que acaba de decir Pablo con relación a la pregunta anterior de los trabajos académicos, y lo voy a hilar directamente, la mejor herramienta es el concepto de ética y moral, que eso es algo que también tiene que llevarse adelante sí o sí, y va de la mano con lo que tenemos acá. Hasta el momento podríamos dudar de todas las personas que estudian online, sin IA o con IA. ¿Realmente aprendieron durante su proceso formativo? O sea, yo he trabajado como diseñador instruccional y soy vicepresidente del Colegio de Diseñadores Instruccionales de Chile. Conozco cómo trabaja la educación online desde adentro y sé el esfuerzo que se hace para trabajar todo esto. Ahora, si yo veo que tengo la pregunta aquí de cómo confío en ese profesional, tú no tienes que confiar en el profesional, tú confías en la institución, porque la institución, Totalmente. su proyecto educativo, te asegura la calidad del profesional. Ahora, si la institución educacional no puede hacer eso, significa que sus procesos internos están fallando. Bien, bien clave y al punto. Realmente la confianza siempre ha estado en la institución. O sea, es lo que se ha manejado y se va a seguir manejando. Y ahorita con las credenciales digitales incluso es igual, porque igual el emisor es el que pone la cara respecto a la habilidad o competencia que está certificando o validando. Esta pregunta también me parece interesante y es que respecto al contexto que hablaste, Luis, de que la educación no debe durar de 6 a 8 años, esto creo que para la mayoría de la gente ya es claro en la educación superior, pero ¿cómo sería en la primaria y la secundaria? Donde es tan importante también, pues como que la interacción de los niños y todo, ¿qué ven ahí respecto a eso en la primaria y la secundaria? No sé, Es Pablo que o ahí Luis, cualquiera de los dos. no, por favor, Pablo, si gustas, adelante. Es interesante porque me toca de cerca, tengo dos hijas, una preadolescente y la otra en secundario también. Mira, me toca describirlo quizás de lo que se vive, de lo que me toca vivir con ellas y lo que se ve en las instituciones educativas, sobre todo en ese primer año de cursado cuando el estudiante sale de ese secundario y entra a las instituciones. Yo creo que los estudiantes del primario, que hoy están en el nivel secundario, perdón, van a tener un nivel de adaptabilidad mucho más grande que los estudiantes que hoy están en ingresando a la universidad.
Mis hijas ya investigan los trabajos prácticos del secundario a través del aplicativo de ChatGPT o le preguntan a Google cómo hacer o cómo encarar un determinado proyecto, si bien tiene su libro, si bien tienen su currícula dentro del colegio, pero ya encuentran en la inteligencia artificial un soporte, una extensión, una manera de extender ese conocimiento que les da el profesor en el aula para decir, che, esto no lo entendí en el momento que estábamos en clase, ¿qué me habrá querido decir el profe? Y en casa se ponen y lo investigan. Creo que desde ese lado, la inteligencia artificial va a ser un gran complemento para el proceso de aprendizaje y yo creo que el desafío en las instituciones va a ser adaptar, nuevamente lo digo, adaptar esos procesos para las nuevas generaciones que son las que están empezando a ingresar ahora en las instituciones educativas donde ya vienen con un chip totalmente cambiado, digamos. No sé específicamente cuál sería la solución a este caso, pero creo que es adaptabilidad. Yo insisto con Luis en ese concepto que daba recién, es cómo adaptan los procesos y cómo se adaptan las instituciones a las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Genial. Voy a hacer la última pregunta, ya pues también como por honrar el tiempo, voy a tratar de unir dos preguntas que hicieron respecto a la evaluación. Primero que todo, como alguna sugerencia en cómo se puede cambiar la forma de la evaluación con la inteligencia artificial. No sé si a partir de herramientas, metodología, procesos, pero sugerencias a nivel evaluativo, cómo podría haber un cambio. Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿hasta qué punto es ético usar la inteligencia artificial para evaluar el rendimiento de un alumno o un profesional, teniendo en cuenta que hay muchos jóvenes y adultos que no leen correctamente o no tienen un proceso correctamente de aprendizaje? Y creo que es muy importante encadenar esto con que en el mercado laboral la inteligencia artificial cada vez está más presionando a que los procesos de reskilling se hagan en la población adulta. Entonces, ahorita Pablo habla de las nuevas generaciones, pero entonces, ¿qué pasaría también con los adultos que necesitan unos procesos de reskilling bien fuertes? ¿Y cómo sería esa parte de la evaluación, educación con inteligencia artificial? Una pregunta como muy larga, pero creo que ya está la última pregunta, entonces hablemos un poquito de eso y ya cerramos el espacio. Fantástico. A ver, primero le respondo a Glenda raudamente. Porque dice, claro, cambiar la evaluación, pero alguna sugerencia. O sea, es que yo te podría decir directamente, tratemos de llevar dos caminos. Uno, caminemos por el concepto de la evaluación auténtica, que es un concepto súper claro donde tú posicionas bueno, conocemos el concepto de la evaluación auténtica dentro de lo que es el contexto de un caso específico de la vida real, que no sea responder las típicas preguntas que al final tú no sabes si el estudiante está repitiendo de memoria o realmente está significando lo que tú le estás diciendo. Ahora, ante esto, te voy a dar un ejemplo súper rápido. En pandemia, yo me di cuenta que llevaba 10 años haciendo mal una asignatura, específicamente evaluando y calificando. Y así, dice llanamente, asumo mi error. Cuando yo en esos tiempos yo hacía clase en ingeniería, mi formación inicial es de ingeniero, y había una asignatura que se llamaba estructura de datos. Y en estructura de datos, la tradición de la asignatura decía que el estudiante tenía que hacer un código y que si le faltaba un punto y coma debía morir. Debía ser diezimado ante toda su legión. O también que no podía ocupar nada más aparte del compilador, del computador, no podía revisar documentos, no podía conversar con el compañero, no podía... Ok, llegó la pandemia y yo dije, lo primero que me pregunté, ¿cómo hago para que no me copien? ¿Para que no me hagan trampa? ¿Cómo hago esto? Y pum, ahí sale todo el concepto. Vuelvo a la evaluación auténtica y también al potencial que pueden generar las y los estudiantes desde el punto de vista de creación de productos que den evidencia de lo que están aprendiendo. Me explico, tenía una alumna, Daisy, si me estás escuchando o alguna vez me escuchas, te voy a dar de ejemplo. Daisy había hecho la asignatura 2 veces antes de la pandemia. Las 2 veces la había perdido, le quedaba una sola vez. Y Daisy, al cambiar la metodología, tanto de la didáctica como de la evaluación, era la primera de la clase. Pero no solo porque tenía la mejor nota, era la que opinaba más, era la que las evaluaciones, hacía unas evaluaciones que yo decía, oye, pero qué buena explicación. ¿Cómo lo hace? Y claro,
El problema no era ella, el problema era realmente cómo se estaba llevando la evaluación, que es una evaluación sumamente tradicional. Entonces, abramos un poquito el espectro, veamos, porque incluso le podemos explicar o pedir a las y los chicos, en vez de que se centren en hacer, por ejemplo, resolver una integral y estar todos ahí, oye, mientras estás haciendo la integral, hazla tranquilo, grábala y me vas explicando cómo la vas haciendo. Y me pueden decir, oye, es que claro, posiblemente alguien le está diciendo al lado, aquí, que allá. Tenemos sistemas de proctoring que al final lo único que hacen es invadir a veces la instancia del estudiante con 2, 3 cámaras acá. Lo que necesitamos es también trabajar el concepto de ética y moral, que eso se empieza en casa, se sigue en el colegio, se sigue como sociedad. Entonces es un tema sumamente complejo. No obstante, sigo reiterando, permite que tus estudiantes creen contenido, creen que ocupen la inteligencia artificial y creen algo. Oye, demuéstrame el uso de las pilas y filas. Demuéstrame el uso de cómo se trabaja el émbolo, cómo el ácido desoxirribonucleico trabaja todo lo que es el concepto de las bases nitrogenadas con una simulación que hiciste con GPT. Oye, para eso están los instrumentos de evaluación. Ahora, saltándome lo que dice Edgar, y con esto ya voy terminando, ¿hasta qué punto es ético usar la IA para evaluar el rendimiento de los alumnos? La gran diferencia entre evaluar y calificar es que si tú estás evaluando con IA, puede ser una gran ayuda, sobre todo para el docente. Distinto es que como tú, dependiendo de cómo tú estás evaluando, llegas y le dices a un bot que te corrija y que te califique. Que eso yo no lo encuentro apropiado. No lo encuentro para nada apropiado. ¿Ya? Pero hay una gran diferencia entre la evaluación y entre la calificación. Y eso es lo que también tenemos que tener sumamente claro. Y tal como decía, y con esto termino, que ya lo he dicho como 3 veces, pero es que estoy entusiasmado, León nos decía, jóvenes y adultos, oye, esto ya, el tema de la formación a lo largo de la vida es un tema que tenemos que seguir trabajando y tenemos que también tener, así como el docente se adapta, el estudiante se adapta, la institución se adapta, las metodologías se tienen que adaptar. Porque la persona que está estudiando ahora, que tiene 40 años, no aprende de la misma forma que tiene una de 20. Y eso no significa que las esté dejando en distintas líneas de aprendizaje dentro de lo que puedan hacer a posteriori, sino que hay formas en las cuales tú encantas, porque el docente y el proceso educativo está tan serializado, es decir, es tan serio, que a veces nos olvidamos que cuando somos niños aprendemos jugando, que disfrutamos lo que estamos haciendo. Entonces, a veces pienso que los grandes problemas de la educación van con que nos quedamos en la educación napoleónica. Y con eso podemos hablar un montón de rato, pero León, por favor. Sí. Sí, creo que vamos cerrando, pero creo que lo que dices es claro, o sea, la conversión de competencias en adultos antes la personalización de la inteligencia artificial va a ser casi que exclusiva y necesaria, porque los adultos tienen sus familias, tienen sus tiempos, tienen sus modos, tienen sus contextos culturales y ya es como la única forma de encontrar personalización, creo yo. No sé, Pablo, si tienes como algunas impresiones finales o si no, pues cerramos. No, creo que lo que comentaba Luis, creo que Luis lo dijo todo. Hoy la inteligencia artificial es un soporte adicional muy, muy interesante tanto para las nuevas generaciones como también para las personas mayores que desean estudiar y demás. No hay mucho más que agregar a lo que comentaba Luis recién cuando hablaba de reskilling, cuando hablaba de esto de la gamificación, de cómo hoy se aprende jugando y lo vemos también en las plataformas de videojuegos que se están de a poquito empezando a meter en lo que es la educación. O sea, lo vemos con plataformas como Duolingo, como Minecraft, y no entendemos que eso puede llegar a ser quizás un cisne negro de acá hacia adelante para el sistema educativo a nivel mundial, porque o sea, tiene la lógica del aprendizaje a través del videojuego es muy interesante, y esas plataformas vienen recopilando datos de nuestros hijos y de nosotros mismos hace muchos años y saben específicamente
cómo venimos aprendiendo nosotros a través de la gamificación, a través del juego lúdico. Creo que es muy interesante y creo que amerita un capítulo adicional para hablar puntualmente de esto, pero es muy interesante lo que plantea Luis. 100%, y me gusta mucho que cerremos como con esta arandela que abre la curiosidad, porque pues la invitación a todos a todos los que están acá es sigan la conversación, conversen, hablen por LinkedIn con otros profesionales. Eso es realmente lo que va a mover mucho la aguja en cada una de sus instituciones, que esto se siga conversando más allá de estos espacios. Les recuerdo a todos que a sus correos les va a llegar una credencial digital que acredita la asistencia a este espacio para que lo compartan en sus redes sociales, con sus otras redes de profesionales. Y finalmente, recordarles también que en la pantalla pueden ver los contactos de Luis, de Pablo, de Acredita, para que también continúe la conversación si ven que podemos ayudarles a ustedes y a sus instituciones. Mil gracias, Luis, mil gracias, Pablo, gracias a todos los que se quedaron hasta 20 minutos más, pero pues el tema estaba bien interesante. Y bueno, muchas gracias a todos por participar de este espacio y bueno, feliz noche para todos. Nos vemos, un gusto participar Muchas con gracias ustedes. a todos. Pablo, un gustazo, León, un Adiós. gustazo, cuídense, Igualmente, nos vemos, Luis. chao. León, Saludos. gracias por todo. Adiós. Chao, hasta luego.